Bueno, pues nada, yo como siempre, gracias por invitarme otra vez. Hace poquito, no hace tanto que ya estuve por aquí y vengo a hablar de inflación desde un punto de vista de behavioral economics, economía de la conducta. Creo que voy a ir rápido, pero los que estáis aquí, como estamos en familia, además yo me siento muy en familia aquí en The Cocktail, me interrumpís, ¿vale? Me paráis y empezamos ya directamente la charla. Entonces yo, bueno, pues vengo a hablaros, como os decía, de behavioral economics o de la inflación desde un punto de vista de behavioral economics sobre estas cuatro ideas. Es la ilusión del nominal, la inacción o por qué no hacemos nada. De hecho, yo vengo y ya voy a empezar el debate a decir que realmente ese miedo, aunque lo compartimos y está prácticamente en el core de lo que nosotros defendemos o de lo que usamos desde Behavioral Economics, yo lo que vengo a defender es que no se dispara ese miedo, ¿no? Entonces, precisamente al no dispararse ese driver de nuestra toma de decisiones, pues directamente lo que hacemos es no tomar ninguna decisión. O sea, nos quedamos en la inacción. También vengo a hablar del contexto de por qué o en el contexto en el que no tomamos ninguna decisión, o sea, perdemos dinero haciendo nada y luego sí realmente podemos hacer algo. Entonces, me voy a permitir dar un paso atrás y precisamente hablar un poco de eso, de behavioral economics desde su concepto más básico, ¿no? Es contraponer a los economistas clásicos, toda esta gente que defendía a los que están arriba, los que defendían o defienden que los seres humanos somos racionales, que maximizamos siempre nuestra función de utilidad, que nuestras preferencias son estables y que somos prácticamente computadoras, que somos capaces de analizar toda la información disponible para tomar una decisión versada, ¿no? Y en cambio, nuestros héroes de Behavioral Economics, que son estos que están aquí abajo, bueno, pues son aquellos que defienden que en realidad los seres humanos tomamos decisiones desde el instinto, que nuestras preferencias no son estables dependiendo de cómo se nos presente una decisión o un contexto y precisamente que ese contexto es muy importante y que lo podemos utilizar también para modular la acción o modular cómo los seres humanos tomamos decisiones o entendemos la realidad. Y más allá de estos señores, aquí pongo a Fisher, porque le pongo entre medias, ¿no? Creo que pertenece más a la parte de arriba, a la parte de los economistas clásicas, pero es verdad que en su libro Money Illusion, él describió una de esas eh, irracionalidades o una de esas maneras en las que los seres humanos no entendemos la realidad tal cual debiera ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es eso de Money Illusion? Bueno, pues es bastante sencillo en realidad. Es esa percepción irracional que tenemos los seres humanos en cuanto al dinero. Y es que le damos una valoración por el numerito, ¿no? Oye, nosotros recibimos nuestra nómina todos los meses y estamos súper contentos y siempre es estable. O incluso si tenemos suerte, va subiendo. Y además, si tenemos más suerte todavía, somos capaces de generar ahorro. Vamos a decir que tenemos un ahorro de 5.000 euros. Pues esos 5.000 euros siempre van a estar ahí, ¿vale? Siempre van a estar en nuestro granero de 5.000 euros. No se deteriora, no es como un perecedero, no es como los yogures, ¿no? No tienen una fecha de caducidad y no le vemos perder valor, aunque sí que lo está perdiendo. Precisamente por la inflación, esos 5.000 euros, a medida que pasan los días y pasan los años, cada vez compran menos cervezas, como decía Luis. Y ahí es donde está el problema, ¿no? En que nuestra percepción del dinero es nominal, es cuánto dinero tenemos ahorrado o cuánto ganamos mes a mes. Que de hecho, bueno, pues lo habitual, si tenemos suerte y tenemos un trabajo, es que no solo sea estable nuestra nómina, sino que poquito a poco tengamos esa percepción que además cada vez ganamos más dinero. Bueno, pues ya sea porque nos mejoran las condiciones o porque vamos ascendiendo en nuestra carrera profesional o por lo que sea. Y luego lo que sí que tenemos es la inflación, que, bueno, pues recientemente, como todos sabemos, pues está disparada en España, pero que habitualmente y de manera estructural, pues sube, sube y sube y sube y sube. Yo no me voy a meter en por qué, si sube, si de quién es la culpa, pero en principio la inflación es algo incluso deseable, como decía Jesús, pero que es verdad que nos hace cada vez tener menor poder adquisitivo y que el valor de esos 5.000 euros cada vez sea menor, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Permitirme la broma. Bueno, pues que somos un poco como la rana de ese experimento, seguro que lo conocéis, en el que pones una rana en agua, la vas calentando poco a poco, la rana, como no tiene un punto de referencia, como no se dispara ese miedo del que hablaba Jesús, os estoy confundiendo los nombres, Jesús, bueno, pues no se dispara ese miedo, al contrario, si tú coges una rana y la metes en agua caliente,
entrará en ese pánico y saltará. En cambio, si no tienes un punto de referencia y tú siempre estás viendo que tu nómina es estable o va subiendo y que tus ahorros no desaparecen, pues vas a estar tan cómodamente en esa agua caliente y vas a acabar pues muy mal, ¿vale? Hablando de miedo, y me ha gustado mucho tu ponencia. Bueno, pues Kahneman, uno de esos héroes que decía al principio de Behavioral Economics, Kahneman y Tversky, demostraron que bueno, pues las pérdidas nos duelen o nos pesan mucho más que las ganancias, que las pérdidas y las ganancias siempre son subjetivas y que están ancladas o que son relativas a un punto de referencia. Y que tanto las pérdidas como las ganancias, pues llega un momento en el que son marginales. Aquí en el gráfico se explica relativamente bien. Aquí yo he exagerado esta curva, la curvita verde, para que su pendiente sea mucho más suave que esta gris, ¿no? Entonces, lo que representa este gráfico es que ante una ganancia de 50 euros, el placer o la utilidad de esos 50 euros ganados es mucho menor, o sea, este segmento de aquí es mucho más cortito que este segmento de aquí, que es los mismos 50 euros, pero en lugar de ganarlos, perderlos. Y aquí sí que se dispara el miedo. Y aquí estamos completamente de acuerdo en que somos producto de la evolución y que precisamente para defendernos de muchos peligros, pues este es un driver fundamental de nuestra motivación, de nuestra toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pero mi hipótesis es que precisamente ante la inflación no se dispara la aversión a la pérdida, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues por eso, porque sí es verdad que se nos está explicando, se nos está contando, pero entre que no dispara el miedo y que tampoco hay mucha alternativa, pues nuestra decisión es no hacer nada. Alternativas. Bueno, pues esto es un poco el contexto en el que tomamos la decisión. Este es el semáforo de clasificación del Ministerio de Economía de los productos financieros. Tú cuando vas a un banco y vas a contratar una cuenta corriente, un depósito, un fondo o un estructurado o un broker para poder invertir en acciones, la clasificación que tienes es esta, el semaforito de riesgo. Si os fijáis, ¿cómo se nos hace este framing? ¿Cómo se nos hace este marco de decisión? Bueno, pues en todos, del 1 al 5, en todos tenemos el capital garantizado. Bueno, menos en el 5, que no se nos garantiza el 100%, sino que el 90%. La mayor diferencia viene en cuanto a los plazos de devolución. Pero la realidad es que, salvo contadas excepciones, lo único que hay ahora mismo en un entorno de tipos de interés negativos son estas dos alternativas. Es irnos por el 1, riesgo bajo, o irnos por el 6, en el que además nos dicen que nuestro capital no está garantizado. ¿Qué creéis que puede ocurrir en este marco de decisión? Pues que la mayoría de los mortales nos vamos por el 1. Y al irnos por el 1, estamos ante esos monstruos que genera el riesgo, ¿no? Esto al final viene por una razón. Y esto es el Banco de España y el Ministerio de Economía intentando defender a los consumidores de un sistema bancario que ha podido cometer errores. Pero aquí, a través del miedo, lo que estamos construyendo es un monstruo que nos obliga a dejar nuestros ahorros en la cuenta corriente. Con lo cual, esto de arriba es todo lo contrario. Podríamos hacer un reframing o un reenmarcado. Lo de arriba es una pérdida segura y nos están diciendo que es riesgo bajo. Y lo de abajo es una pérdida posible, en la que a través de ciertos tipos de inversión diversificadas, fondos o hacer una cesta de acciones que repliquen un índice, pues nos puede ayudar a revertir precisamente los efectos perversos de la inflación. Y es que además no solo nos lo ponen en el semáforo, sino que los fondos, los depósitos y los fondos monetarios y todo lo que no tiene riesgo nos dicen que no solo está cubierto por el banco, sino que si el banco pasa como Lehman Brothers, BBVA mañana quiebra, que nunca va a ocurrir, por cierto, pues está el papá Estado para cubrirnos hasta 100.000 euros. En cambio, cuando nos explican, bueno, pues si queremos invertir en acciones, nos dicen que es el riesgo más alto y nos dice un producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. De nuevo, cierto es que el Estado nos tiene que proteger, o sea que esto tiene una razón, que esto tiene buena intención,
pero en que en realidad está siendo contraproducente porque nos están abocando a una pérdida segura. Y de ahí aquello de perdiendo dinero haciendo nada. Vale, ya por terminar, pues el último de nuestros héroes, ¿no? Tenemos ahí Richard Thaler, en una foto que a mí me gusta, parece un superhéroe, parece que se va a meter en la cabina y va a sacar la camiseta de Superman, ¿no? Y él viene a decir, vale, pues, ¿qué hacemos con todas estas problemáticas? Sabemos que el contexto es muy importante y que modificando el contexto nos podemos convertir en arquitectos de decisión. Pues actuemos, ¿no? Desde las organizaciones como mínimo, y lo decía muy bien Álvaro también, tenemos que conocer los básicos, tenemos que conocer cómo mostrando o comunicando o generando ofertas de valor de una u otra manera podemos influir en nuestros clientes, usuarios o prospectos a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, aquí, desde luego, en cuanto a la inflación, tiene mucho que decir la administración pública, pero las organizaciones sí que deberían, como mínimo, tener conocimiento básico y deseablemente profundo sobre behavioral economics y sobre cómo, modificando el contexto, podemos ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones, porque al final las organizaciones no somos más que eso, lo decía muy bien Álvaro. Somos grupos de individuos diseñando páginas web, diseñando ofertas de valor, diseñando servicios, diseñando experiencias en las oficinas, y tenemos que saber que, o debemos entender muy bien cómo los seres humanos nos enfrentamos a esas experiencias para poder modularlas de la mejor manera y ayudar a nuestros clientes y usuarios a tomar, pues, las mejores decisiones. Y hasta ahí sería la ponencia.